Hola amigos del canal, ¿qué tal? Vamos con otro vídeo, un vídeo rápido, como siempre antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado suscribirse, el botón del símbolo de la campana, porque si no YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos, hay que apretar ese botón, dar las gracias a la gente que comenta, que da like y sobre todo a la gente que comparte los vídeos. Animo a la gente a que comparta los vídeos, que eso es una manera de ayudar al canal, de seguir creciendo, de que tener más visitas. Eso me motiva a mí, de que lleguen más suscriptores, eso me motiva a mí a seguir haciendo los vídeos. Antes de seguir con el vídeo, también decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo. Hago consultas personalizadas para la gente que pues quiera alguna consulta conmigo. Mucha gente me ha hecho consultas, la gente que está empezando en esto del cultivo, no sabe cuándo, cómo fertilizar, qué tipo de fertilizantes poner, pues cualquier cosa. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales, es un vídeo de 1 hora, un poco más, que es cuando tú aprendes a ver cuando a la planta le faltan nitrógeno, fósforo, potasio, zinc, boro, ves todo eso lo vemos ahí en ese curso, video curso. Cualquier cosa me habláis al WhatsApp. Bueno, vamos con el vídeo. Una pregunta que se hace la gente es ¿qué se puede sembrar junto al aguacate? Por eso dije que es un vídeo rápido, aunque siempre me lío un poco, pero yo normalmente recomiendo junto al aguacate sembrar cultivos de temporada, por así decirlo. ¿Qué me refiero con cultivos de temporada? Cultivos, o sea, no frutales, sino un cultivo que te dure 3 meses, 6 meses, 8 meses. Pueden ser, por ejemplo, la papa. La papa tiene una duración de 3-4 meses, dependiendo la variedad. Por poner un ejemplo, ¿no? Yo qué sé, yo recomiendo más esos cultivos así de temporada, ¿vale? Que los cogemos, sembramos y cosechamos. Aquí estamos viendo en el vídeo, por eso ahora estamos viendo las raíces, pero ahora cuando empiece otra vez esto, estamos viendo, porque lo que quiero explicar es, vamos a ver las raíces del aguacate, para que nosotros lo tengamos en cuenta y aprendamos un poco para la gente más inexperta. Las raíces del aguacate van a llegar aproximadamente hasta donde llega las ramas de ese árbol, ¿vale? Dependiendo del tamaño del árbol, pues va a tener las ramas más grandes y el tronco más grande y las raíces más grandes. Y ahí estamos viendo el árbol, más o menos las raíces llegan hasta donde llegan las ramas. Si trazáramos una línea imaginaria, hasta donde llegan las ramas, aproximadamente todo lo que es debajo de las ramas del aguacate, todo eso está lleno de raíces. Ya una vez que nosotros, por ejemplo, nos metemos debajo de este árbol que estamos viendo ahora, debajo de este árbol hay raíces. Si nosotros ya nos salimos y caminamos un fico más hacia afuera, ¿vale? Es para que nos entendamos. No, ya no hay raíces. Van a llegar, más o menos las raíces van a llegar hasta donde llegan las ramas del aguacate, ¿vale? Aproximadamente. Para que eso lo tengamos nosotros en cuenta, para la gente también más inexperta y todo eso. Llegan hasta donde llegan las ramas del aguacate. Entonces, por eso nosotros, si siempre estamos haciendo podas, pues más o menos las raíces se van a mantener ahí. Va a esa distancia, ¿no? Entonces, yo lo que más recomiendo es cultivos de temporada. Entonces, un poquito separado de las ramas del aguacate, eso sería, porque es una pregunta que, esto lo estoy respondiendo a una pregunta que se hace la gente. Es una de las preguntas, es ¿qué se puede sembrar junto a el aguacate o a árboles de aguacate? Se pueden sembrar prácticamente casi todos los cultivos. Démonos cuenta. Yo ya estoy recomendando en este vídeo que yo preferiblemente cultivos de temporada, sandía, melón, todos estos productos que son 3, 4, 6 meses, 8 meses máximo en la tierra. Así tú los siembras y si el árbol todavía es pequeño va a ir creciendo, las raíces van a ir caminando, pero poco a poco tú ya quitas el cultivo y al siguiente año pues cada vez pues lo vas sembrando un poco más separado del cultivo, ¿vale? Hasta que al igual llega un punto de que si son calles y filas de aguacate, pues llega un punto que al igual ya no te interesa seguir sembrando entre las calles del aguacate, porque ya se están tocando unas ramas con las otras en ese mismo cultivo de aguacate y ya está haciendo sombra.
Hay mucha gente que está sembrando, lo están llamando cultivo intensivo, para que, fijaos la relación, cultivo intensivo. Es que podemos sembrar cualquier planta, lo que pasa es que después tenemos que cortarla. Es lo que se está haciendo en el cultivo intensivo del aguacate. Yo sé aquí personas que para aprovechar los primeros años, por ejemplo, tienen 1 hectárea, por poner un ejemplo, o menos. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? De 1 hectárea, que son 10.000 metros. Pues están sembrando matas, yo lo sé, que lo han hecho gente aquí. No digo que está mal, pero no creo que vayas a poder llevar ese cultivo durante 10 años de esa manera. Lo que quiero explicar. Están sembrando las plantas de aguacate a 3,5 metros. ¿Qué pasa con esto? Tiene su punto positivo. ¿Por qué? Porque en 10.000 metros tienes más plantas de aguacate. O sea, durante las primeras cosechas, démonos cuenta de que tú siembras la planta del aguacate, tarda sus 3, 4 primeros años hasta que empieza a dar, hasta que ya la planta tiene un cierto tamaño para que aguante sus primeros aguacates. Vamos a decir, si está bien cuidada, incluso pueden ser 3 años por esta zona, por aquí por España, 3, 4 años. A partir del tercer, cuarto año, nosotros le empezamos a dejar la fruta del aguacate, y al igual hasta los 6, 7, 8 años puedes mantener ese cultivo junto. Pero ¿qué pasa? Que después el árbol de aguacate es un árbol muy grande. Entonces le sacas más producción, aprovechas más el terreno. Es para aprovechar más el terreno, porque son más cantidad de plantas, pues más aguacate, ¿no? Recuperas, por así decirlo, recuperas la inversión, aunque también tienes que gastar un poco más, pero bueno, es un gasto mínimo, por ejemplo, en la manguera de riego, porque son más árboles y todo eso, pero sí sale rentable hacerlo de esta manera. ¿Qué pasa? Que el aguacate es un árbol muy grande. Entonces el aguacate no lo puedes sembrar a 3,5 metros. Sí, lo puedes hacer, pero después vas a estar loco con podas. Entonces va a llegar un punto de que si lo haces a 3 metros, 3,5 metros, como he visto yo que lo hace, que hay ciertas personas que lo hacen, mi punto de vista está bien, porque los primeros años vas a sacar más cantidad de aguacates, o sea, va a ser más rentable, pero va a llegar el punto de que vas a tener que ir eliminando esa mata que está en el medio, para que al final se te queden las plantas pues a unos 6 metros, 6,5 metros aproximadamente. Y ahí ya sí, ahí ya está bien. Yo los míos los tengo a unos 5x5. 5x5 está bien. Y aún así hay que hacer podas. Y obviamente las podas le vienen bien también al árbol del aguacate. No tengamos problema por eso, ¿no? Pero para que lo tengamos en cuenta, esto viene relacionado con eso. Entonces, cualquier cultivo lo podemos... Ahí estamos viendo, por ejemplo, el encalado que le hice. Eso quise poner este vídeo para que veáis que, por ejemplo, cuando se hace el encalado, pues, que es poner cal debajo de la planta del aguacate, se pone cal, carbonato cálcico, que es para subir el pH, se le pone lo que es debajo del árbol, porque es aproximadamente donde están las raíces. No es que se espolvoree por todos lados, ahí se pone hasta más o menos hasta donde llegan las raíces del aguacate, ¿vale? Quise poner este vídeo que lo tenía antiguo, cuando hice la encalada, para que lo veamos. Pero para que veáis más o menos hasta dónde llegan las raíces del árbol del aguacate. Yo creo que quedó claro. Entonces mi recomendación, para no hacer el vídeo más largo, que es que cada persona puede hacer en su terreno lo que quiera. Pero podemos sembrar de todo. Pero lo más recomendable es, porque el árbol de aguacate es muy grande, no vas a sembrar frutales pegados al árbol del aguacate. Vas a sembrar más bien cultivos de temporada, que te duren 3, 6, 8 meses máximo. Y ahí ya lo vas moviendo. Bueno, al final siempre se me hacen los vídeos un poquito más largos de lo que pensaba. Espero que les haya gustado el vídeo, que haya quedado clara esta duda, y un saludo.